La orientación de los componentes del sistema nervioso central en el seno del cuerpo se describe en referencia a tres ejes: médula espinal, tronco encefálico y bulbo raquídeo. La médula espinal es la parte más inferior del sistema nervioso central y en muchos aspectos la más simple. Se extiende desde la base del cráneo hasta la primera vértebra lumbar. La médula espinal recibe información sensitiva de la piel, las articulaciones y los músculos del tronco y las extremidades, y contiene las neuronas motoras responsables tanto de los movimientos voluntarios como reflejos. El tronco encefálico es también el lugar de entrada de varios sentidos especiales, como el oído, el equilibrio y el gusto. Las neuronas motoras del tronco encefálico controlan los músculos de la cabeza y el cuello. Las neuronas del tronco encefálico son también mediadoras de muchos reflejos parasimpáticos, como la disminución del gasto cardíaco y la presión arterial, el aumento del peristaltismo del tubo digestivo y la constricción de las pupilas. El tronco encefálico contiene las vías ascendentes y descendentes que transportan la información sensitiva y motora a otras divisiones del sistema nervioso central. El bulbo raquídeo, también denominado médula oblongada, es la parte terminal del tronco encefálico. El bulbo raquídeo tiene características y funciones importantes, entre las que constan que es una vía de paso para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes, que transportan la información entre el cerebro y la médula espinal. Aquí se ubican los centros de funciones vitales del cuerpo, como aquellos que mantienen la frecuencia cardíaca, presión sanguínea y respiración. Contiene los núcleos de los 4 pares craneales más inferiores: el nervio glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio acceso y el nervio hipogloso. El sistema nervioso periférico consta de divisiones. La división somática comprende las neuronas que dan estímulos nerviosos a la piel, los músculos y las articulaciones. Las células de estas neuronas se encuentran en los ganglios de las raíces dorsales y de las craneales. La división autónoma es la que se encarga de mediar la sensibilidad visceral, así como el control de las vísceras y los músculos lisos y las glándulas endocrinas, y consta de 3 sistemas, que son el sistema simpático, el parasimpático y el entérico. El sistema simpático se encarga de dar respuestas al estrés. El parasimpático conserva los recursos corporales, restablece la homeostasis, lo que quiere decir que todos los sistemas estarán en equilibrio, y el entérico controla la función del músculo liso o el tubo digestivo. El número de neuronas de la corteza cerebral es uno de los determinantes esenciales de su capacidad de procesamiento de la información. La corteza se divide en 4 lóbulos y se determinan gracias a los huesos que los cubren. Estos lóbulos son frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal se encarga de las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. El lóbulo occipital se encarga de la visión y el temporal procesa los recuerdos y los integra con las del gusto, el oído, la vista y el tacto. Los sistemas reguladores del cerebro influyen en la motivación, las emociones y la memoria. Algunas áreas del encéfalo fungen como sistemas reguladores, los cuales son componentes esenciales de los circuitos nerviosos que intervienen en las conductas complejas. Por conductas complejas nos referimos a la satisfacción de necesidades primarias, por ejemplo, el hambre, la sed y el sueño. Para satisfacer nuestra necesidad de hambre, van a entrar en juego 2 procesos, el perceptivo y el regulador. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y con mucha hambre, comenzamos a buscar puestos de comida callejera o establecimientos de comida, e incluso en ocasiones nos guiamos por las personas que están ofreciendo dicha comida
o por el olor que se desprende de la comida que se está preparando. En este sentido, los sistemas reguladores del cerebro centran el aparato sensorial sobre estímulos de importancia para la alimentación. En este caso yo les hablaré sobre las regiones subcorticales del encéfalo. Las regiones subcorticales del encéfalo en la corteza cerebral, en estas mismas se concentra una gran cantidad de información, la cual se procesa a través de una capa asociativa con los estados emocionales, y esto es capaz de almacenarlo como memoria a esta misma, que se regula a través de 3 estructuras cerebrales, los cuales son los ganglios basales, el hipocampo y el núcleo amigdalino. Los principales componentes de los ganglios basales son el núcleo caudado, el putamen, y el globo pálido. Los ganglios basales regulan el movimiento y contribuyen a ciertas formas de cognición, como lo serían el aprendizaje de habilidades. El núcleo amigdalino participa en el análisis del significado emocional. Esto, a su vez, a la motivación de los estímulos sensitivos y la coordinación de las acciones para poder dar una respuesta apropiada. Ahora bien, el hipocampo y sus regiones corticales asociadas son responsables de la formación de los recuerdos a largo plazo sobre nuestras experiencias diarias. La organización celular del cerebro tendría muchísima menos importancia funcional si no variara mucho de un individuo a otro. Sin embargo, los tipos de neuronas en un determinado núcleo cerebral y las conexiones que establecen estas mismas son el resultado final de una gran proliferación y migración, junto con una diferenciación celular, lo cual hace entre sí un tanto similares a todos los individuos y apoya una noción cerebral en cuanto a lo que es la localización espacial del comportamiento y de la misma reacción cerebral. El tálamo es una estructura de forma ovalada que constituye la porción dorsal del diencéfalo. Transmite aferencias sensitivas a las zonas sensitivas primarias de la corteza cerebral, pero es más que una simple estación repetidora. Actúa como guardián de la información hacia la corteza cerebral, impidiendo o facilitando el paso de información específica dependiendo del estado de conducta del animal. Es frecuente clasificar los núcleos del tálamo en 4 grupos: anterior, medial, ventrolateral y posterior, con respecto a la lámina medular interna. El grupo anterior de los seres humanos solamente está compuesto por un núcleo, que recibe su principal aferencia de los núcleos mamilares del hipotálamo y del presubículo del hipocampo. No está claro la función del grupo talámico anterior, pero se cree que participa en la memoria y las emociones. El grupo medial consta fundamentalmente del núcleo medio dorsal. Este gran núcleo talámico posee 3 subdivisiones. Cada una de ellas conecta con una región concreta de la corteza frontal. El núcleo recibe aferencias de parte de los ganglios basales, el núcleo amigdalino y el mesencéfalo, y se le ha involucrado en la memoria. Los núcleos del grupo verbal reciben su nombre según su posición en el tálamo. Los núcleos ventral anterior y ventral lateral son importantes para el control motor y transmiten información de los ganglios basales y el cerebro a la corteza motora. El grupo posterior comprende el cuerpo geniculado medial y lateral, el núcleo lateral posterior y el pulvinar. Los núcleos talámicos descritos hasta aquí se denominan los núcleos de relevo o específicos, porque tienen una relación específica y selectiva con una parte concreta de la neocorteza. El procesamiento de la información sensitiva comienza en las cortezas sensitivas primarias, continúa en las cortezas de asociación unimodales y finaliza en las áreas de asociación multimodales.
La información somatosensitiva se emplea en el control motor, en la coordinación óculo-manual y en la memoria relacionada con la experiencia táctil. Las áreas corticales que participan en las fases tempranas del procesamiento de la información somatosensitiva se ocupan únicamente del procesamiento de la información somatosensitiva, y estas regiones reciben el nombre de áreas de asociación unimodales. La corteza cerebral está organizada en 6 capas celulares. La primera es una capa celular llamada estrato molecular, la cual está ocupada por las dendritas de células situadas a mayor profundidad y por acciones que la atraviesan o forman conexiones en esta capa. La segunda capa se llama estrato granuloso externo. Se denomina así debido a que está compuesta por pequeñas células esféricas llamadas gránulos. La tercera capa se denomina estrato piramidal externo o neuronal. Contiene diversos tipos celulares y muchos de ellos tienen forma piramidal. La cuarta capa es parecida a la segunda, pues está compuesta por gránulos y se conoce como estrato granuloso interno. La quinta capa está formada por células de forma piramidal, que por lo general son mayores que las de la tercera capa. La quinta capa se conoce como estrato piramidal interno. La última capa es la sexta. Esta capa es conocida como estrato polimorfo o multiforme, debido a que se mezcla con las sustancias blancas que forma el límite profundo de la corteza y lleva axones desde la corteza hacia la misma corteza. Continuando, yo les hablaré sobre las 3 áreas de asociación multimodal. En este caso, la corteza sensitiva primaria se proyecta a áreas de la corteza sensitiva próximas en cuanto al orden superior que estas mismas integran en la información aferente a la única modalidad sensorial. Las áreas de asociación sensorial multimodales se proyectan a áreas de asociación motoras multimodales que están localizadas rostralmente en la corteza motora primaria en el lóbulo frontal. De estas, las principales áreas sensitivas y motoras son el área de asociación posterior. Esta vincula la información de diversas modalidades sensitivas para la percepción y el lenguaje. Luego de esto tenemos el área de asociación límbica, la cual se ocupa de las emociones y del almacenamiento de la memoria. Por último, tenemos el área de asociación anterior, en este caso de la corteza prefrontal, que se ocupa de la planificación de los movimientos. Muy bien, una vez ya acabamos con estas, ahora vamos a hablar de las zonas lobulares. En este caso son 4. Empezaremos por la zona del lóbulo parietal. Aquí tenemos la denominación somatosensitiva en la circunvolución poscentral, que también la somatosensitiva de asociación multimodal en la zona parietal posterior. Luego de esta tenemos la zona del lóbulo temporal. Aquí tenemos la denominación auditiva en la circunvolución de Hertz y también la auditiva de asociación multimodal en la circunvolución temporal. Luego de esta, ahora tenemos la zona del lóbulo frontal. Aquí tenemos la denominación de asociación multimodal en cuanto a la integración motora multimodal, que esta misma está en la corteza prefrontal de áreas motoras, que esta corteza de área premotora también está justo en la corteza asociativa motora, la cual se localiza rostralmente a la corteza motora primaria, y en esta misma corteza motora primaria está localizada la circunvolución precentral. Y por último tenemos el área del lóbulo occipital. La denominación visual se encuentra aquí en los bordes de la cisura calcarina. Sin embargo, entre todas estas también se encuentran algunas zonas lobulares. Aquí hablaremos sobre las zonas lobulares, no se puede ver claramente. Permítame un momento. 2 hours later. Bueno, regresando, hablaremos sobre las zonas lobulares que están entre otras zonas lobulares. Suena un poco raro, pero así es. Bueno, empezaremos por la zona del lóbulo occitemporal. Aquí se encuentra la denominación visual de la asociación multimodal que está en la superficie anterolateral de los lóbulos occipital y temporal. Luego de esa tenemos la zona del lóbulo parietotemporal. Aquí se encuentra la denominación integral motora de asociación multimodal y esta se localiza entre la unión de estos mismos dos lóbulos, entre la parental y la temporal. Y por último tenemos la zona del lóbulo frontal, parental y temporal, donde aquí tenemos áreas sensitivas límbicas, algo así como las emociones y la memoria, localizadas en la circunvolución del cuerpo calloso del núcleo amigdalino.
Por último, también cabe hablar sobre lo que, de igual manera las lesiones específicas en cuanto a la corteza cerebral han sido una fuente muy importante para la obtención de conocimientos en cuanto a las áreas de asociación cortical y nos ayudan a ver la importancia del lóbulo parietal para la integración visoespacial y la del lóbulo frontal en la alteración de la personalidad. Hay tres principios que gobiernan la función de las áreas de asociación. El primero es que la información sensitiva se procesa a lo largo de varias vías paralelas, empezando por los receptores periféricos hasta la corteza sensitiva primaria, para después ir a la corteza de asociación unimodal y a la corteza de asociación multimodal de la parte superior del hemisferio. Las cortezas parietales y temporales posteriores también tienen mucho que ver en ello. Bueno, la segunda es que la información sensitiva representa diferentes modalidades y converge en áreas de la corteza que integra esta información en un fenómeno polisensorial. Las áreas de asociación son las que procesan información sensitiva y que están profundamente interconectadas con las áreas frontales de asociación responsables de planificar las acciones motoras. En estas áreas se convierten los planes sobre la conducta en respuestas motoras, por ejemplo, el beber agua para poder saciar la sed. Las áreas visuales secundarias son áreas de asociación unimodales, incluso cuando las neuronas que se encuentran en estas áreas responden a un conjunto de estímulos o aferencias. Son capaces de transmitir señales de aspectos complejos en la imagen visual. Toda la información que se procesa es completamente visual. Existe una lesión en las áreas ventrales de la corteza extraestriada en los seres humanos, la cual destruye la capacidad de reconocer objetos presentados de manera visual, pero esto no afecta la capacidad de reconocer el mismo objeto al tacto, y esto se le llama la agnosia apercitiva. Algunos pacientes pueden percibir un objeto e incluso dibujarlo, pero no pueden nombrarlo, y lo cual es la agnosia asociativa. La información de las vías sensitivas se dedica únicamente a lo auditivo, visual y lo somático. Se unen áreas multimodales de las cortezas prefrontal, pariefrontal y límbica. Las neuronas que se encuentran allí solo responden a las combinaciones que representan modalidades sensitivas y que construyen una representación interna de un estímulo sensitivo, que también se ocupan de un aspecto concreto en la conducta. Un ejemplo puede ser que el área de asociación sensorial del lóbulo inferior se ocupa de digerir la atención visual a objetos en el campo visual contralateral. Bueno, las áreas de asociación están interconectadas por la corteza asociativa del lóbulo frontal. Para poder comprender esto es importante saber que el procesamiento de información en el sistema motor es inverso a la secuencia que hay en los sistemas sensitivos. En el sistema motor se comienza con poco de información acerca de la conducta, y con esta información se logra transformar las respuestas motoras a través del procesamiento en las vías motoras. Las neuronas que se encuentran en la corteza frontal no son capaces de producir respuestas motoras específicas, porque estas se activan y dan una respuesta cuando hay conductas relacionadas. Es por esto que las acciones motoras complejas se logran realizar cuando se activan grandes redes de neuronas en el lóbulo frontal. Las áreas de asociación son las zonas más extensas de la corteza cerebral. Estas áreas integran la actividad de las áreas primarias sensoriales y las relaciones con las áreas motoras de la corteza. Las áreas de asociación están relacionadas con funciones cognitivas y afectivas, como el lenguaje, el pensamiento, la conducta emocional, la percepción y los movimientos voluntarios. Las tres principales áreas de la corteza cerebral son la corteza asociativa parieto-temporo-occipital, la corteza asociativa prefrontal y la corteza límbica asociativa. El área de asociación parieto-occipital temporal está situada en el gran espacio de la corteza parietal y occipital, cuyo límite anterior corresponde a la corteza somasensitiva, el posterior a la corteza visual y el lateral a la corteza auditiva. Según Gabriel Sperar, proporciona un alto grado de significación interpretativa de las señales procedentes de todas las áreas sensitivas que las rodean. Esta área de asociación pareto-occipital temporal posee sus propias áreas funcionales. Esta área es también fundamental para el ser humano, puesto que, como ya había mencionado,
Gracias a ella, vinculamos los datos procedentes de las distintas vías perceptivas. También permite el simbolismo, la interpretación y el entendimiento de la realidad como todo un conjunto. Asimismo, permite la percepción consciente y la orientación. Gracias a ella, concretamente a la que se sitúa en el hemisferio izquierdo, también somos capaces de interpretar el lenguaje tanto oral como escrito. La segunda es la área de asociación prefrontal. Esta función es una de las más importantes y una de su función principal son ponderar las consecuencias de las acciones futuras, planificar y organizar las acciones de acuerdo con ello. Dos de sus funciones son la memoria a corto plazo, que es la activa, y la planificación. El procesamiento de la información se efectúa de forma simultánea en varias vías anatómicamente diferenciadas. En el sistema somatosensitivo, un contacto ligero y un estímulo doloroso en la misma zona de la piel están mediados en el encéfalo por diferentes vías. La información sensitiva del tronco y las extremidades penetran en la médula espinal, que esta está compuesta de una región central de sustancia gris rodeada de una sustancia blanca. La sustancia gris tiene una forma de H y cada lado está subdividido en un asta posterior, o también lo podemos llamar un asta dorsal, y un asta anterior o asta ventral. Estos se encuentran en cortes transversales de la médula espinal. Dentro del asta anterior se encuentran los núcleos motores, o también conocidos como los grupos de neuronas motoras, cuyos axones salen de la médula espinal e inervan los músculos esqueléticos. Los axones sensitivos somáticos ascendentes de los cordones lateral y anterior constituyen vías paralelas que transmiten información sobre la sensibilidad dolorosa y térmica a niveles más altos del sistema nervioso central. Cada una de las 4 regiones de la médula espinal contienen varios segmentos que se caracterizan por el número y la locación de las raíces posteriores y anteriores que penetran o salen de la médula. Existen 8 segmentos cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. Muy bien, para terminar con mi participación les hablaré sobre que el cerebro posee una representación ordenada del espacio personal en el cual puede estudiarse a escala celular la representación nerviosa que se emplea en 2 maneras. La primera es en la organización anatómica de vías aferentes sensitivas a la corteza cerebral y la segunda se refiere a la representación cortical del espacio del cuerpo que nos rodea. Muy bien. En esta ocasión, la representación interna en cuanto a la superficie corporal, esta misma explora extensamente lo que es el estudio del tacto y la propiopercepción en 2 modalidades. Bueno, en ese sentido es medida por un sistema somatosensitivo, ya que el tacto nos proporciona información sobre nuestra superficie corporal, así como con respecto a las propiedades de los objetos como su forma, textura, y solidez. De igual manera, al tacto, las neuronas sensitivas primarias con receptores en la piel traducen la energía del estímulo en fenómenos nerviosos, que estos mismos inician actividad. En cada etapa de procesamiento de este mismo sistema somatosensitivo, los axones aferentes terminan en las células de un núcleo, a la disposición de las aferencias que se conserva en las relaciones espaciales de los receptores con la superficie corporal. Bien. En cuanto a los mapas de la corteza tiene un mapa del cuerpo por cada submodalidad en cuanto a la sensación. Lo que llevó esto mismo a la construcción de un mapa somatosensitivo de la corteza solamente a modo de sondeo a una zona limitada de la circuncubación empleando técnicas de escasa resolución espacial. En estudios posteriores, estos mismos realizados con microelectrodos para registrar las respuestas de las neuronas corticales individualmente, el orden de los mapas corticales del cuerpo es la base en sí de la precisión de las exploraciones clínicas neurológicas y la precisión de los mapas sensoriales de la superficie corpórea, y la retina y el epitefio, junto con el epitelio olfatorio que existen en el cerebro y su mapa paralelo, explicando el cómo ha sido posible desde ya hace tanto tiempo que la neurología clínica sea parte de una disciplina de la diagnóstica muy precisa,
ya que las alteraciones del sistema somatosensitivo se pueden localizar con una gran precisión porque existe una relación directa entre la organización anatómica de las vías funcionales del cerebro y las conductas perceptivas.